La vez pasada veíamos cómo a Hegel le interesa la autonomía del objeto en esta totalidad, ¿no es cierto?, que después de todo se va a constituir entre sujeto y objeto. El momento de autonomía del objeto que se va a ir complejizando para resultar en algún momento ser el sujeto. La autonomía del objeto proviene, en último término, de que lo que hay ahí, en lo que captamos como objeto, es el sujeto. Eso es algo que hay que ir construyendo. Entonces, en la percepción está el momento de autonomía entre una totalidad, ¿no es cierto?, ilusoria, abstracta, que es la totalidad que pretende la certeza sensible. En la medida en que la totalidad que la certeza sensible establece es inmediata, entonces Hegel la va a descartar. Es decir, no hay totalidad en sentido inmediato. Y entonces de esa totalidad se va el problema a complejizar, a decir, mire, aquí la totalidad tiene un momento de autonomía. Ese momento de autonomía es el objeto. Y después en fuerza y entendimiento se va a transitar ahora hacia otra totalidad, pero mediada. Esa totalidad en que el sujeto se pone a sí mismo como objeto, pero como un objeto, ¿no es cierto?, que es un juego de fuerzas, una infinitud. Entonces, si uno piensa en esa coordenada, en la categoría de autonomía, es como que la sección conciencia fuera desde la totalidad ilusoria, abstracta, a la totalidad mediada, que es la infinitud, pasando por este momento de máxima distancia, que es la percepción, o el objeto constituido por sí mismo en la percepción. Sin embargo, esa coordenada, la clave autonomía, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la autonomía? ¿Es inmediata, es mediada? ¿Hay realmente autonomía o no? Esa clave, la autonomía, hay que completarla con otra, que es la organicidad del objeto. A Hegel le interesa también mostrar que la autonomía del objeto es una autonomía orgánica. No es simplemente uno, quieta, ni es simplemente dos, puesta. No hay simplemente ahí una constelación de objetos. Hay una relación orgánica. Y no hay simplemente una relación orgánica puesta. No, es una relación orgánica que se hace ella a sí misma. O sea, que es autónoma. ¿Sí? Ahora, el tema de la organicidad del objeto es un tema extraño para la modernidad. Como hemos comentado en las sesiones anteriores, la modernidad redujo toda organicidad, toda tensión en el objeto. La eliminó como metafísica y concibió a los objetos, uno, como inertes, y dos, como articulados exteriormente. ¿Sí? Entonces, Hegel tiene que criticar una noción de objeto inerte y articulado, tiene que construir paso a paso
una noción de objeto autónomo y orgánico. ¿Sí? Tiene que hacer las dos operaciones, ir distanciándose de algo. Ahora, el carácter de los objetos como inertes y articulados es lo propio de la física clásica. A Hegel lo que le importa es la proyección de esa quietud, inercia, en el pensamiento de Kant. Como era profesor de física el colega Kant, algo del carácter inerte del objeto queda en la crítica de la razón pura, cuando Kant considera cómo es que los objetos llegan a ser objetos, por la acción del entendimiento, por la categoría. Entonces, acá a Hegel le interesa criticar al empirismo clásico, que es el propio de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Pero le interesa también, en un plano lógico, en un plano más fundamental, criticar la huella de ese empirismo en la noción de objeto que hay en Kant. En la crítica de la razón pura, el objeto resulta objeto para un yo, resulta objeto al interior de la subjetividad trascendental por la acción de las categorías. Entonces, Hegel va a insistir acá y en la lógica, qué sé yo, en muchas partes, que esas categorías son, aunque parezca extraño, actividades quietas. Una actividad quieta es una figura medio extraña. Uno podría decir actividad quieta en el sentido de que es una actividad que siempre es así. Siempre es la misma actividad, ¿sí? No una actividad histórica, ¿sí? Las categorías son así. Y los objetos que resultan de esa acción, siempre es la misma, ¿sí? Algo así como una mera función matemática. Los objetos también son objetos quietos, carentes de organicidad. Después, en la enciclopedia, Hegel va a criticar el hecho de que Kant haya introducido como una especie de postulado la teleología en la naturaleza. Había introducido como ad hoc el hecho de que la naturaleza podría ser un sistema orgánico que tiende a... ¿sí? Hegel dice, Kant no es capaz de concebir la teleología. Concebir significa, ¿no es cierto?, encontrarla en el movimiento del objeto mismo, encontrarla de suyo en el objeto. Y entonces aquí hay dos maneras de entender la acción del entendimiento que es lo que está, que es la actividad de la razón que está presente en la percepción. Por un lado hay un entendimiento tal como Hegel lo ha ido construyendo. Aquí todavía no se llama el entendimiento, se llama la percepción, ¿sí? Hegel le va a reservar al entendimiento otra tarea, ¿sí? Pero en la percepción la razón está haciendo esa tarea de la crítica de la razón pura, concebir el objeto, hacer aparecer el objeto, ¿sí? En la percepción, que es lo que corresponde, digámoslo así en términos generales, a la analítica de la crítica de la razón pura. Entonces, Hegel va a contraponer el entendimiento en ese sentido empirista, científico y kantiano a esta actividad de la percepción que es preparatoria para el entendimiento como tal, que es preparatoria, ¿no es cierto?, que es componente interna de la razón teórica como tal, pero que ya como percepción ha captado al objeto como autónomo y orgánico, ¿sí? Esa es la diferencia que al final de la sección percepción se hace entre la percepción que nos habilita para ingresar al reino del entendimiento
y el entendimiento percipiente o entendimiento de la percepción. Entonces, a ponerlo en orden. En Kant está como funciones de la razón, ¿no es cierto?, la sensibilidad, el entendimiento, la razón en su uso teórico. ¿Sí? Y eso corresponde en la doctrina trascendental de los elementos a la estética trascendental, a la analítica trascendental y a la dialéctica trascendental. ¿Sí? ¿Cómo ha movido Hegel ese asunto? Hegel lo mueve introduciendo la certeza sensible, ¿sí?, y la percepción. Y eso, la percepción, hace estas dos cosas. Entonces noten que comparado con Kant, Hegel puso una cuestión previa que Kant rechaza a priori, digamos, ¿no?, que es el conocimiento intuitivo, la intuición racional, la intuición como conocimiento inmediato del ser. Kant parte diciendo, bien, la intuición como conocimiento inmediato es metafísica. Aquí lo que hay, ¿no es cierto?, una sensibilidad, la variedad empírica y todo. En cambio, Hegel parte creyéndole a la intuición racional y desarmándola internamente con el aquí y el ahora, el singular, etcétera, para decir, ¿no es cierto?, mira, esta certeza sensible e inmediata no logra concebir la totalidad. Para concebir la totalidad es necesaria la actividad de la percepción. ¿Sí? Y ahí en la percepción pone estas dos cosas. ¿Sí? Y la percepción nos va a habilitar para entrar al reino del entendimiento. ¿Sí? Y ahí, en eso que Hegel llama el reino del entendimiento, va a ser una tarea equivalente, ¿eh? No la misma tarea, análoga a la que Kant hace en la dialéctica trascendental. O sea, aquí nos vamos a tener que entender, ¿no es cierto?, con los objetos de la metafísica. ¿Sí? Con esos objetos grandes, digamos, el sujeto, el objeto y el Dios en sentido teórico. Bueno, el Dios en sentido teórico. Que acá son el sujeto, el objeto, ¿no es cierto?, y el interior sagrado, dice, porque no es Dios. Vamos a verlo después. ¿Qué lugar ocupa ahí el interior sagrado? Pero el objeto entendido como juego de fuerzas. En cambio aquí el objeto entendido, ¿no es cierto?, como la articulación de las cosas, de los Ding. Esa articulación de las cosas que Kant llama, también, mundo. Pero aquí lo esencial es esto, la articulación. La palabra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa articulación en Kant, no en Kant, ¿verdad? No, es Kant visto desde Hegel. Porque no podemos asegurar que Hegel está entendiendo bien a Kant. A lo mejor Kant dice otra cosa, pero en el contexto de la fenomenología no es relevante lo que Kant decía, lo relevante es lo que Hegel cree que Kant dice. ¿Sí? Entonces, visto desde Hegel, hay los pecados, ¿no es cierto?, de esta noción, es que articulación remite a un conjunto de conexiones externas y cosa remite a entidades inertes. De tal manera que lo que hay en la práctica es una noción mecánica del mundo. Mecánica por mucho que la conexión esté aportada por la subjetividad trascendental. ¿Sí? Este no es el objetivismo puro del realismo. El
sistema del mundo es por sí mismo independiente del sujeto. No es eso. Claro, pero igual de mecánico. Entonces, a Hegel le interesa, ¿no es cierto?, a este nivel, ya a este nivel, aquí, establecer al objeto, ¿no es cierto?, como autónomo. O sea, autónomo significa que el objeto no solo es en sí objeto, sino que es en sí y para sí. Tiene una dinámica propia, tiene un devenir que le es propio, que no necesariamente proviene del sujeto. Ahora, a la larga sí proviene. A la larga sí proviene, porque cuando uno se dice, ¿de dónde salía ese devenir que es propio del objeto? A la larga va a resultar que ese devenir es la negatividad que es el sujeto, ¿no es cierto? Pero por otro lado, orgánico. Es decir, las conexiones son internas en el en sí del objeto, la conexión entre las cualidades, internas en el para sí del objeto, ese para sí que es para otro, es una conexión interna en la relación de un objeto con otro, ¿no es cierto?, en la, por decirlo en términos kantianos, la multiplicidad, ¿no es cierto?, en el hecho de que haya una pluralidad de cosas. Entonces, hay dos cuestiones que Hegel está concibiendo y que lo desmarcan de la operación kantiana, ¿no? Entonces, por eso es tan útil tener siempre presente qué es lo que hizo Kant. Porque por referencia a lo que hizo Kant, uno va viendo hasta qué punto ante la misma tarea Hegel elabora el asunto, el concepto de otra manera. ¿Sí? La autonomía es un dinamismo en sí. El carácter orgánico es el dinamismo en el para sí del objeto. ¿Sí? No sé si lo dije en otro nivel. Entonces, por eso, porque este razonamiento kantiano va a conducir a esa noción de objeto, y en cambio el razonamiento que Hegel ha hecho en la percepción conduce a esta otra noción de objeto, es que al final de la sección percepción él hace la diferencia. ¿Sí? Distingue entre la percepción que es la percepción es la totalidad que hace tanto al objeto como al sujeto, ¿no es cierto? Igual que la indicación, ¿sí? Ya. Distingue entre la percepción y el entendimiento de la percepción. Este entendimiento de la percepción o entendimiento recipiente es este que aparece acá, el entendimiento de la analítica de la que tiene razón. ¿Sí? Y entonces Hegel hace ahí la movida que también repite varias veces en la enciclopedia de la lógica, de relacionar a Kant con Hume. Le atribuye a Kant la noción de objeto que hay en Hume. ¿Sí? Por supuesto, tanto Hume como Kant se enojarían. ¿Sí? En el concepto previo de la enciclopedia, el concepto previo de la enciclopedia se llama tres posicionamientos frente al problema de la objetividad. ¿Sí? Y entonces, en uno de los posicionamientos, Hegel critica la idea de intuición racional, que se pueda llegar directamente, ¿no es cierto?, al objeto de la metafísica de manera inmediata. En otro de los posicionamientos, Hegel critica la inmediatez en el sentido de Jacobi, ¿sí?, que ya no es intuición racional, sino que es el acto gratuito de la inmediatez. Se puede conocer el todo, ¿no es cierto?, en un acto así como de entrega a la inmediatez. Una cuestión que... Y al medio,
entre esas dos inmediateces, Hegel pone en un mismo capítulo el empirismo y la filosofía crítica. Pone en el mismo capítulo Hume y Kant, y critica a los dos sobre la misma base. En el fondo está criticando, ¿no es cierto?, a Hume y a Kant por este carácter, ¿no es cierto?, exterior e inerte del objeto. ¿Sí? No sé si se entiende el contexto, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que leamos la contraposición. La conclusión de la percepción es esto. Y después de la conclusión de la percepción, Hegel va a criticar, ¿no es cierto?, eso, llamándolo entendimiento. Entonces, por eso es preferible partir de la última parte de la página 79, ¿no? Creo que ahí pusimos un número 4, ¿no es cierto? ¿Ah? En el número 4 y en el 5, la conclusión, ¿sí?, de la percepción, la recapitulación y la transición al reino del entendimiento. Y después, ¿no es cierto?, en el número 6, que está en la página 80, esta crítica al entendimiento percipiente. ¿Sí? Porque ahí vamos a ver en qué se expresa ese carácter inerte y exterior. ¿Sí? ¿Cómo aparece? ¿Sí? En la página 79, después del último punto aparte, 9 líneas antes del final de la página, el objeto es superado así, o sea, concluyendo, después de todo lo que se ha dicho, el objeto es superado así en sus puras determinabilidades, en sus determinabilidades consideradas de manera pura, o es superado en las determinabilidades que debieran constituir su esencialidad, lo mismo, de la misma manera como cuando en su ser sensible devenía el objeto algo superado. El objeto ha sufrido ahora una superación, la superación de sus determinabilidades puras, tal como había ocurrido en la certeza sensible, en que la superación del aquí y el ahora en singular había dado origen a la cosa. Ahora la superación de las determinabilidades puras, ¿no es cierto?, ahora ha ocurrido la superación de las determinabilidades puras de la cosa. Partiendo del ser sensible, el objeto se convierte en un universal. Y parecía haber la cosa singular, ¿no? Y esa cosa singular parecía, es decir, aparecía como cualidades sensibles. Pero ahora se ha convertido en en un universal. El texto dice algo. No sé si lo tienen ahí la traducción de Wenceslao Rose. No es un algo universal, es un universal. Es raro decir un universal, como si pudiera haber otro. ¿Sí? Esa es la gracia. La gracia es que el objeto es uno y universal, ¿no? O sea, que están todos pegados, que el sistema de los objetos es una entidad orgánica. Esa es la ambigüedad de la expresión un universal. Pero este universal, puesto que proviene de lo sensible, es esencialmente condicionado por ello mismo, por venir de lo sensible, y por lo tanto no es en general verdaderamente igual a sí mismo, sino que es una universalidad afectada de una contraposición. ¿Por qué hay contraposición en este un universal? Porque al lado hay otro universal, otro universal, otro universal. Entonces, lo universal ahora
está afectado por esa contraposición. Fíjense que aquí cada término es un universal y el conjunto de los términos también es universal. ¿Sí? Y esto explica por qué se separa el objeto en los extremos de lo singular y lo universal. ¿Sí? Por un lado hay lo singular como un universal y por otro lado hay lo universal como el conjunto. ¿Por qué se separa, ¿no es cierto?, en los extremos de el uno, ¿no es cierto?, de las propiedades y del también, el uno de las propiedades y del también de las materias, ¿no es cierto?, y del también de las materias libres. Entonces hay el uno de las propiedades, acuérdense, las propiedades arman una cosa, y el también de las materias libres, ¿sí? Esta cosa es también, arma todos los otros uno. ¿Sí? Lo singular, lo universal, pero no es lo singular de la certeza sensible, no es lo singular del aquí, es la cosa como singular. Claro, pero la cosa como singular es un universal puesto en otro universal que está afectado por esa contraposición, está hecho de un universal, otro universal, otro universal. Hay gente que dice que la idea que hay aquí es la idea de mónada de Leibniz. ¿Sí? Entonces, esto de que haya un universal. Porque acuérdense, las mónadas de Leibniz son todo el universo en pedacitos. El todo. ¿Sí? Y desde luego esa no es la idea de objeto de Gassendi, de Galileo, de Newton, no sé, toda la física. ¿Sí? En la física hay un objeto y hay otro. ¿Sí? Y entonces no puede sino ser, si es uno, lo particular. En cambio aquí hay un objeto que es un universal, hay otro que es un universal y hay una articulación que es, o una conexión interna que es lo universal. Y entonces la diferencia entre lo singular y lo universal está dentro de lo universal. Ese es el... ¿eh? Y esa es, ¿no es cierto?, el uno de las propiedades por un lado y el también de las materias libres por otro lado. Estas determinabilidades, el uno de las propiedades, el también de las materias libres, estas determinabilidades, ¿no es cierto?, puras, parecen expresar la universalidad, la esencialidad misma. Estas determinabilidades, el ser uno, el ser el también, puras, parecen ser la esencialidad misma, pero solamente son un ser para sí que lleva implícito el ser para otro. Cada uno es un ser para sí, pero implícitamente es ser para otro, está dentro de una totalidad orgánica. ¿Sí? Pero al ser estos dos momentos esencialmente en una unidad, ahora se presenta la universalidad absoluta incondicionada. Y es aquí donde la conciencia entra verdaderamente y por primera vez en el reino del entendimiento. Es una idea muy distinta del atomismo moderno. En el atomismo moderno hay cosa, y relación. En la medida en que esta es cosa, ¿sí?, es, pero inevitablemente, indefectiblemente, lo particular. En la medida en que estos particulares son exteriores, el conjunto es lo universal solo en el sentido de colección. ¿Sí? Y entonces la contraposición, lo particular, que aquí Hegel, por una razón, ¿no es cierto?, de composición, va componiendo las singularidades, lo que es singular respecto de esto, lo que es singular respecto del otro. ¿Sí? Hegel lo llama lo singular. La relación entre lo singular y lo universal es exterior. En cambio, en el objeto construido, aquí en el ámbito de la percepción, lo que hay es que este objeto es él mismo, las múltiples cualidades, o sea, es un universal. Y este objeto es también, no solo en sí, un universal, sino que es para sí, ese para sí que es un para otro.
que también es una, ¿no es cierto?, un universal. Y ese que es en sí, ¿no es cierto?, es para sí también en tanto para otro universal. ¿Sí? Ya, y esto es lo universal. Entonces la palabra universal tiene como dos niveles, por decirlo así. Y eso hace que la relación entre estos singulares, ¿sí?, y el universal que los contiene, el universal en el seno del cual son unidades universales, ¿sí?, esa relación sea una relación interna. Y eso hace que esta universalidad no sea una colección de entidades quietas, sino que esta universalidad, ¿no es cierto?, es el espacio, por decirlo así, entre comillas, ¿no?, el espacio el ámbito de estas actividades de ser cosa. La actividad de ser esta cosa, la actividad de ser otra cosa, la actividad, como decíamos, la actividad de la hora, ¿no es cierto?, el ser el tiempo. Ahora, la actividad de ser una cosa, la actividad de ser otra cosa. Este tipo de espacio, que lo va a llamar el elemento de lo universal. Esos universales que son, ¿no es cierto?, de a uno, están en el elemento de la universalidad. Como en el agua, como el pez está en el agua como en su elemento. ¿Sí? ¿Qué es lo que era lo singular en la acción de Hegel? Cada uno de estos, ¿no es cierto?, es un singular en el elemento de una universalidad. Pero esos singulares son universalidades en el elemento de la universalidad. No son singulares frente a la universalidad, sino que son universales ellos mismos en el elemento de la universalidad. ¿Sí? Y entonces, de esa manera pueden ser autónomos en sí y para sí, y al mismo tiempo orgánicos, conectados internamente unos con otros. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer después del juego de fuerzas. ¿Sí? La universalidad es un espacio en cuyo interior hay unidades universales, en universalidad indeterminada. Al menos, hasta aquí, es una universalidad incondicionada. Porque, fíjense, y ahí entra la conciencia por primera vez al reino del entendimiento. Estos dos momentos se presenta ahora la universalidad absolutamente incondicionada. Esta es incondicionada. Entonces, fíjense cómo llega, en alguna de las sesiones anteriores explicamos cómo llegaba Kant a lo incondicionado, ¿no? En Kant, estas cosas, ¿no es cierto?, están ligadas por una cadena de condiciones, que es como una serie, ¿sí?, hasta un incondicionado. El incondicionado es el primero, ¿sí?, es la causa que no tiene causa, pero una serie de entidades exteriores. En cambio aquí lo incondicionado es cuando la actividad de ser en cada uno resulta en la universalidad, que es el espacio en el cual es el ser de cada uno, y esa universalidad no tiene lado de afuera. Entonces se llegó al incondicionado no como serie, sino como composición orgánica. No es un retroceso hacia lo incondicionado, sino que es un reconocer lo incondicionado en la actividad. Es lo incondicionado como proceso, no lo incondicionado como serie. ¿Sí? Lo incondicionado como actividad, no lo incondicionado como retroceso hasta la primera causa, qué sé yo, el primer motor, ¿no? Es decir, en Hegel lo incondicionado tiene un sentido distinto que en Kant. ¿Sí? Lo incondicionado es una especie de cualidad de lo universal por sí mismo. ¿Sí? Porque noten que aquí lo incondicionado es el origen de esta universalidad que es una colección. El primer término de la colección es lo incondicionado. Entonces lo incondicionado es una condición de la serie. En cambio aquí lo incondicionado es una propiedad del ser. El ser no tiene condiciones exteriores, no está sometido a condiciones exteriores. El ser es el mismo
incondicionado. O sea, esta universalidad, la universalidad que es el espacio en el cual, el elemento en el cual cada una de las unidades se constituye, esta universalidad no tiene lado de afuera. Es todo el ser. ¿Sí? Pero noten que ese es un afuera, no en el tiempo ni en el espacio, es un afuera en la lógica. Tiene una lógica afuera. En cambio este otro es o en el tiempo o en el espacio. Y toda la crítica de la razón pura de Kant remite a esos dos últimos fundamentos, al espacio, al tiempo. ¿Sí? Por eso que en la sensibilidad son esas las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. En cambio aquí no es el marco espacio-temporal el que es el lugar de lo incondicionado. No, es la lógica, la dinámica incondicionada. ¿Sí? Otra pregunta, me hizo resonancia a propósito del elemento, una clase donde usted especificó el campo semántico, del fundamento. Claro, el fundamento, eso es. La universalidad en la ciencia de la lógica, ¿no es cierto? Esto es lo que se va a llamar el fundamento esencial. Que examina varios fundamentos, ¿no es cierto? Este es el fundamento esencial. El elemento en el cual opera el ser de la contradicción. ¿No? Si ya estamos hablando en alemán ya, ¿no? Y lo que acabo de decir es de una sutileza, pero ya rayana en el absurdo, digamos. El elemento en el cual opera, ¿no?, el ser de la contradicción. A ver, el elemento en el cual opera algo, no es que haya algo, ¿sí? Opera un ser, pero ese ser es el ser de la contradicción. No es el elemento en el cual hay ser. No, es el elemento en el cual la operación de la contradicción hace ser. ¿Sí? Por eso es el ser de la contradicción. No es el ser de aquello en lo cual hay contradicción. ¿No? Aquello en lo cual hay contradicción no es lo mismo que el ser de la contradicción, producto del cual hay ser, digamos. ¿Sí? Ahora sí que estamos en el reino del entendimiento. El reino del entendimiento, efectivamente, es el reino de lo incondicionado. Si hacemos la analogía con la crítica de la razón pura, sí, este reino del entendimiento es el reino de lo incondicionado. Pero no de lo incondicionado en el sentido de cuál es el primer término de la serie, sino de lo incondicionado en el sentido de aquí hay una actividad que en tanto actividad lógica de hacer cosa, de hacer ser, no tiene lado de afuera. Hay una totalidad orgánica. Una totalidad orgánica. La totalidad orgánica es lo incondicionado. Es una cualidad suya, es propio de esa totalidad orgánica, lo incondicionado. Entonces, es importante porque vamos recién, esta debe ser como la página 8, ¿no es cierto? O la página 12 del texto mismo, ¿no es cierto? Si uno saca el prólogo, si uno saca la introducción, ¿cuánto hemos visto? Unas 12 páginas, ¿no? Y en la página 12 lo que uno encuentra es un concepto de objeto que es muy distinto al concepto de objeto que tiene la modernidad y que culmina en Kant. ¿Sí? Y de ahí para adelante todo significa sistemáticamente algo diferente. ¿Sí? Ahí está el reino del entendimiento, en esta universalidad absoluta incondicionada que está hecho de estos unos, que tienen una relación interna entre su singularidad y la universalidad en la cual son. ¿Sí? Por tanto, en el párrafo 5, en la página 80,
aunque la singularidad sensible desaparezca en el movimiento dialéctico de la certeza inmediata y devenga universalidad, esa universalidad es sólo una universalidad sensible. ¿Sí? Eso, ojo, porque aquí vienen estas redacciones medias extrañas de Hegel, en que parece que está agregando algo más cuando en realidad inició la crítica de otra cosa. ¿Sí? A ver, de la certeza sensible llegamos a la universalidad de la cosa. Claro, pero la universalidad de la cosa al principio era una universalidad sensible nomás. ¿Sí? La apreciación, la suposición, eso, la suposición, porque es el mismo término, acuérdense que es la certeza sensible o la suposición. ¿Sí? Entonces, se está refiriendo a la sección certeza sensible. ¿No? Al principio, claro. Porque eso, las dos líneas anteriores dicen eso. Aunque la certeza inmediata haya devenido universalidad, esta universalidad es solo universalidad sensible. La suposición ha desaparecido y el percibir ahora toma al objeto tal y como es en sí o como algo universal en general. Al principio es lo universal, pero en general. Este es el final del razonamiento, ¿no es cierto? Por consiguiente, lo singular aparece en él como verdadera singularidad, como ser en sí del uno o como ser reflejado en sí mismo. Al principio, cada objeto aparece solo, autónomo, pero es todavía un ser para sí condicionado. Claro, aparece autónomo, pero está condicionado porque hay otro, ¿cierto? Un ser para sí condicionado, junto al cual aparece otro ser para sí. ¿Sí? El de la universalidad contrapuesta a lo singular y condicionado por esto. ¿Sí? Entonces, es como la recapitulación de lo que ha pasado en la percepción. Aparece el objeto como un singular, pero ese singular está frente a una universalidad, ¿sí? Al hecho de que hay otro singular. Pero estos dos extremos contradictorios, ¿sí?, no solo aparecen yuxtapuestos, lo singular, lo universal, sino en unidad. O, lo que es lo mismo, lo común a ambos, el ser para sí, lleva implícita la contraposición en general, es decir, es al mismo tiempo lo que no es un ser para sí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué ha hecho? El resumen de la sección percepción de la autonomía y organicidad del objeto. ¿Sí? Estos yuxtapuestos son yuxtapuestos, pero en una unidad, y esa unidad lleva en sí, ¿no es cierto?, implícita la contradicción en general. O sea, es al mismo tiempo lo que no es un ser para sí. La unidad entera es un en sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora la crítica. La sofistiquería del percibir. Porque, ¿qué es lo que hemos constatado? ¿No? O ¿qué es lo que se ha concebido a lo largo de la percepción? Lo que se ha concebido a lo largo de la percepción es este doble estándar en que el objeto es como singular y al mismo tiempo el objeto está en la contraposición, ¿no es cierto?, de una universalidad. ¿Sí? Está en el marco de una universalidad. ¿Sí? La sofistiquería del percibir, ¿sí?, o sea, el entendimiento de la percepción, va a decir después, trata de salvar estos momentos sustrayéndolos a su contradicción. O sea, ¿sí?, obviando en ellos la relación interna que tienen. Y trata de retenerlos, los dos momentos, lo singular, lo universal, mediante la separación de los puntos de vista. El punto de vista de lo singular, el punto de vista de lo universal. Trata de retenerlos separados mediante el también. Esto es singular, pero también está en un marco universal. Esto es universal, pero también está hecho de singulares. Y el en tanto que. Esto es singular en tanto el mismo y es universal en tanto está en un marco.
¿sí? Y por último, trata de captar lo verdadero por medio de la distinción de lo no esencial y de una esencia contrapuesta a ello. Trata de captar lo verdadero como articulación, como compuesto, como colección, ¿sí? Sin embargo, estos recursos, en vez de cerrar el paso a la ilusión en el aprender, la ilusión en el aprender es que uno cree que aprende esto y lo otro por separado. Esa es la ilusión, ¿sí? En vez de cerrar el paso a la ilusión en el aprender, se muestran por sí mismos estos recursos como nulos. Y lo verdadero, eso que debe ser ganado mediante esta lógica del percibir, resulta desde uno y el mismo punto de vista lo contrario a ese separar, y tiene lo verdadero como su esencia la universalidad carente de toda distinción y determinación. O sea, lo verdadero desde el punto de vista de la totalidad, ¿sí? Frente a esa nulidad que es el separar. Fíjense, ¿qué es lo que se critica aquí? La sofistiquería del percibir, que después se va a llamar el entendimiento humano percibiente. La sofistiquería del percibir trata de retener los momentos, la cosa, lo universal, separándolos. Eso a Hegel es el pecado, ¿no? Y es la conciencia científica. La ciencia, como ciencia natural, como ciencia empírica, es la razón que separa, ¿sí? Pero obviamente están articulados. Entonces, ¿cómo cómo separa y al mismo tiempo salva el hecho de que estén articulados? Conectándolos de manera exterior. Y entonces los recursos son el punto de vista, el también, el en tanto que, ¿no? Yo siempre digo que en el caso de lo psicosocial se puede ver eso, ¿sí? El viejo conflicto, ¿no es cierto?, entre la sociología y la psicología. Los individuos están hechos de pura sociedad, la sociedad está hecha de puros individuos, y entonces hay un montón de en tanto que puntos de vista, ¿no es cierto?, y también que hacen una pegatina que no es interna, ¿sí? El individuo es también un ente social, o desde el punto de vista individual, desde el punto de vista social, ¿sí? O el individuo en tanto individuo o en tanto ser social. Y entonces se mantiene una apariencia de relación que no es una relación interior, ¿sí? Tanto lo uno como lo otro, ¿sabes? Esos son los recursos de la sofistiquería del percibir. En eso consiste la ilusión del aprender. ¿Por qué es toda una ilusión? Porque el aprender, agarrar, parece agarrar las cosas por separado, ¿sí? O desde un punto de vista. Entonces, démosle con el mocho del hacha. Estas abstracciones vacías de la singularidad y de la universalidad contrapuesta a ella, fíjense, cuando uno piensa la singularidad y la universalidad como contrapuestas, eso es una abstracción vacía. Como estamos en cuestiones de jerga aquí al principio, siempre abstracción significa separado y siempre vacío significa carente de espíritu. Entonces, abstracción vacía es que en el fondo no se ha considerado que aquí hay sujeto, o sea que la organicidad de esto proviene de que esto en última instancia es el espíritu, es la intersubjetividad y todo eso, ¿sí? Estas abstracciones vacías de la singularidad y de la universalidad que sería contrapuesta a ella, así como la abstracción vacía de la esencia enlazada a un algo no esencial y un algo no esencial que al mismo tiempo, sin embargo, ¿no es cierto?, que es al mismo tiempo, sin embargo, necesario, ¿no? La esencia enlazada a un algo no esencial. Elijan cualquiera de los dos la esencia. El individualismo metodológico dirá la esencia es la cosa, lo otro es una colección, ¿sí? Los totalistas dirán no, la colección es lo esencial, lo otro es un resultado, ¿sí? Pero entonces allí aparece un algo no esencial enlazado a algo que es enlazado, ¿no?
Esa es la palabra peyorativa. O de un algo no esencial que al mismo tiempo es necesario, ¿sí? Y tiene una cierta necesidad. El individuo necesariamente es social, ¿sí? Pero necesariamente social significa que la esencia es lo social, ¿sí? Y entonces lo no esencial, el individuo, está enlazado a lo que sería la esencia, ¿sí? Entonces estas abstracciones vacías son las potencias, cuyo juego es el entendimiento humano percipiente, que con frecuencia se llama el buen sentido. La palabra potencias, ¿sí? Se puede llamar, no sé, las potencias cuyo juego es tal cosa, se puede traducir así: esta es la facultad a la que se llama entendimiento, ¿sí? Acuérdense la idea de facultades, ¿no es cierto?, como actividades de la razón, ¿sí? El buen sentido se considera como la conciencia, el mismo, el buen sentido, se considera como la conciencia sólida y real, y solo es, en el percibir, el juego de estas abstracciones, separaciones, y donde cree ser el más rico de todas, la más rica de todas las facultades, es siempre la más pobre. ¿Por qué cree ser la más rica de todas las facultades? Porque ha considerado tanto esto como lo otro, también esto, también lo otro, desde este punto de vista y desde el otro. Entonces, es una especie de riqueza por acumulación, por decirlo así. Pero esa es la pobreza. La pobreza consiste en no entender la conexión interna, ¿sí? Arrastrado de un lado a otro por esta esencia nula, ¿sí? La esencia nula es que la conexión interna no está, ¿sí? Empujado de los brazos de uno a los de otro y afanándose por afirmar bajo la acción de esta sofistiquería alternativamente lo uno y lo contrario, resistiéndose a la verdad, ¿ya? No sé si se dan cuenta que es una paleo. Y aquí la sofistiquería, que es el sentido común, se resiste a la verdad, se afana, pero solamente en la medida en que es arrastrada, va de un lado a otro, y más encima desde ahí supone que la filosofía se limita a tratar de las cosas del pensamiento. Siempre que ha ido preparando una acusación bien grave, llena de epítetos, ¿sí? Finalmente al que le cae la masa es a Kant, ¿sí? A los otros los acusa así como, ¿no? Pero Kant prepara, ¡pah! Usted que cree que la filosofía solo trata de las cosas del pensamiento, esa es la crítica de la razón pura, ¿sí? Y es lo que Kant dice explícitamente, ¿eh? Aquí vamos a tratar de cómo en el pensamiento se hace posible el saber de la cosa, ¿sí? No, pues la filosofía no trata solo de las cosas del pensamiento, la filosofía trata del ser. La filosofía no es meramente una epistemología, es posible conocer gracias a tal cosa, sino que es una ontología, esa es la cosa misma. Por eso, para Hegel, el haber hecho una filosofía sobre las cosas del pensamiento es una abstracción vacía, en que la esencialidad es nula y que conduce a un tanto esto como lo otro. Esa es la acusación, ¿sí? Ahora, es cierto que la filosofía trata también de las cosas del pensamiento y las reconoce como esencias puras, como elementos y potencias absolutos, pero con ello, ¿no?, al tratar la filosofía las cosas del pensamiento, las reconoce al mismo tiempo en su determinabilidad. Acuérdense del dad como actividad interna. La filosofía tiene que reconocer en la cosa su actividad interna. No solo son cosas del pensamiento. Y de este modo la filosofía las domina porque entiende, porque ha concebido su determinabilidad, mientras que aquel entendimiento percipiente solo las capta como lo verdadero, como si esa determinabilidad fuera ya lo verdadero. Nos faltan 300 páginas todavía, ¿no? Y con ello se ve empujado, ¿no es cierto?, de error en error, ¿sí?
se ve empujado por las cosas y cree captar de error en error. El mismo conocimiento percipiente, ¿no es cierto?, no llega a la conciencia de que las que en él rigen son esas simples esencialidades, y supone manejar siempre materias y contenidos perfectamente sólidos, cuando en realidad en él mismo están operando esas esencialidades. ¿Sí? Del mismo modo que la certeza sensible ignora su esencia, del mismo modo que la certeza sensible que ignora que su esencia es la abstracción vacía del ser puro, pero de hecho, ¿no es cierto?, del mismo modo que la certeza sensible ignora que su esencia es la abstracción vacía del ser puro. El entendimiento percipiente ignora que su esencia es la abstracción vacía de la cosa inerte. ¿Sí? Del mismo modo como la certeza sensible ignora que su esencia es la abstracción vacía del ser puro. El ser puro es lo meramente supuesto, que no es cierto en la certeza sensible. La cosa inerte y exterior es esa abstracción vacía ahora en el reino del entendimiento percipiente. Pero de hecho, el entendimiento a que nos referimos va y viene a través de toda materia y todo el contenido, apoyándose en estos elementos que lo mantienen en cohesión y le dan su posición dominante. Y ellos solamente son lo que hace lo sensible, y ellos solamente son lo que hace de lo sensible la esencia para la conciencia, lo que determina su comportamiento hacia ella, y en lo que discurre el movimiento del percibir y de lo verdadero para él. Bueno. Sigue la paleo, digamos, ¿no? Pero la contraposición entre cómo ha llegado a ser concebido el objeto en la actividad de la percepción y el objeto inerte y exterior que sería propio de este entendimiento percipiente, esa contraposición ya está establecida, ¿no? Entonces el resto de la página es como seguir en eso, ¿sí? Ahora vuelvo al principio. La percepción es el momento de la autonomía orgánica del objeto en un desarrollo en el cual esa autonomía orgánica del objeto va a quedar contenida en la totalidad sujeto-objeto, ¿sí? Pero es el momento de la autonomía. Para hacer ese otro movimiento, el que esta universalidad incondicionada, que está hecha de unos universales conectados internamente, para que esta universalidad orgánica, que está hecha de organicidad parte a parte, en que lo singular y lo universal están conectados, ¿no es cierto?, para que toda esa universalidad orgánica se revele a sí misma como sujeto, es que va a haber este desarrollo, ¿no es cierto?, que es fuerza y entendimiento. Ahí en esa universalidad, en las primeras líneas de la página 80, ¿no es cierto?, se presenta ahora la universalidad absoluta e incondicionada. Ahí ya está la unidad sujeto-objeto, pero está como puro objeto, ¿sí? Entonces, para entrar a esa parte, fuerza y entendimiento, como decíamos, vamos a hacer las sesiones que siguen un mapa lo más detallado posible de esas páginas, de la 82 a la 104. Ahora lo que voy a hacer es leer la primera parte, ¿sí? O sea, leer la parte difícil primero. En la página 82, fuerza y entendimiento, está todo el movimiento. Como decíamos, estos son los párrafos lógicos, ¿sí?
Leamos el párrafo lógico, ¿sí? Y después, a medida que vayamos avanzando, volvemos de nuevo a ver qué fue lo que entendimos de eso. En la dialéctica de la certeza sensible han desaparecido en el pasado para la conciencia el oído, la visión, etcétera. Es un buen resumen de la dialéctica del acuérdense del ya pasó, ¿sí? El ahora que ya pasó, que ya pasó, que ya pasó, ¿sí? Como percepción, la conciencia ha arribado a pensamientos que, no obstante, agrupa primeramente en lo universal incondicionado. Pensamientos que son lo universal incondicionado, que es el objeto, ¿sí? Ahora bien, este incondicionado, ahí la palabra algo no está, hay que borrarla en el original, ¿no? Eso es la cuarta línea de la página 82, porque se está refiriendo no a algo, a este algo incondicionado, sino que se está refiriendo a este incondicionado, a todo el universal. Este incondicionado, si se tomase como simple esencia quieta, no sería a su vez más que el extremo del ser para sí, puesto de un lado, pues frente a él aparecería la no esencia, pero referido a esta, él mismo sería algo no esencial y la conciencia no saldría de la ilusión del percibir. Si se tomase el incondicionado como simple esencia quieta, lo único que obtendríamos es el extremo del ser para sí. Frente a él aparecería la no esencia, el sujeto, porque hemos declarado que ese incondicionado es la esencia. Y entonces, pero ese incondicionado como esencia quieta está frente a. ¿Y qué hay ahí al frente? El sujeto, que si esa es la esencia sería lo no esencial. Pero esa, ¿no es cierto?, el incondicionado referida a esa, ¿no es cierto?, a eso no esencial, sería el mismo algo no esencial. O sea, volvemos al sujeto. Y entonces la conciencia no habría salido con eso de la ilusión del percibir. ¿Cuál es la ilusión del percibir? El que aquello que percibe es un objeto frente a la conciencia, ¿sí? Sin embargo, ha resultado ser algo que ha retornado a sí, partiendo de un ser para sí condicionado. Porque aquí el rollo es la tensión entre la autonomía del objeto y el hecho de que a la larga el objeto es sujeto. Entonces, a lo largo del desarrollo de la percepción se ha ganado algo muy bueno, la autonomía, la organicidad, qué sé yo. Claro, pero se ha ganado algo tan bueno que parece que ahora estamos frente a un objeto. Y no, pues esa es la ilusión del percibir, ¿sí? Es la ilusión del percibir. Pero por lo menos ha resultado algo. El objeto ha retornado a sí, partiendo de un ser para sí condicionado. El objeto ha retornado a sí. Eso es lo que se obtiene, porque ¿qué es lo que con qué nos vamos a quedar de la percepción y qué es lo que es necesario superar? Lo que es necesario superar es la exterioridad respecto del sujeto de ese universal incondicionado. Porque ese universal incondicionado está hecho de puras cosas, ¿no? Pero resulta que acá está el tipo que estaba pensando todo eso. Entonces vamos a tener que superar esa exterioridad. Pero ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con que el objeto ha retornado a sí, desde algo condicionado. Este universal incondicionado, el objeto que ha retornado a sí, es a partir de ahora el verdadero objeto de la conciencia. Este universal incondicionado,
que es a partir de ahora el verdadero objeto de la conciencia, sigue siendo objeto de ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo bueno de la percepción? Que se ha constituido esto. ¿Qué es lo malo de la percepción? Que esto sigue siendo objeto. ¿Sí? O sea, la conciencia aún no ha captado su concepto como concepto. Ha captado al concepto nomás. La organicidad, la autonomía, el ser diferenciado, la conexión interna de lo particular y lo universal, ahí está. Qué bueno el concepto, ese universal incondicionado, re bueno. Pero no ha captado al concepto como concepto. ¿Qué es el concepto como concepto? Es el concepto que se reconoce a sí mismo como sujeto. ¿Sí? Ese universal incondicionado va a ser a partir de ahora el verdadero objeto, pero sigue siendo objeto. El objeto verdadero, eso es muy bueno, pero es objeto. O sea, no se ha captado su concepto como concepto. Hay que establecer una distinción esencial entre ambas cosas. Para la conciencia, el objeto ha retornado así desde el comportamiento hacia otro. Con ello, ha devenido concepto en sí. El objeto es concepto en sí. Pero la conciencia no es todavía para sí misma el concepto, por lo cual no se reconoce en aquel objeto reflejado. ¿Sí? Ahí va quedando como... se va haciendo más transparente el texto. Este objeto, a ver, la conciencia, esto de que la conciencia no se reconoce en ese objeto, ¿no es cierto? Es para la conciencia. Ella no se reconoce en el objeto. El objeto deviene para nosotros. Para la conciencia pasa una cosa. Ya, para nosotros, el objeto deviene a través del movimiento de la conciencia, de tal modo que la conciencia se ha entrelazado con este devenir y la reflexión es en ambos lados la misma y solamente una. Para nosotros ya se da la unidad del sujeto y del objeto. Pero como la conciencia en este movimiento tendría como contenido solamente la esencia objetiva, el contenido es la esencia puesta ahí, y no la conciencia como tal, o sea, el objeto que está ahí no es reconocido como sujeto, tenemos que, para ella, para la conciencia, hay que poner el resultado en una significación objetiva, y la conciencia, como lo que se repliega de lo que ha devenido, de modo que esto es para ella como lo objetivo, como la esencia. Esa es la manera difícil de decir, mire, aquí falta un paso. De la autonomía y organicidad del objeto hay que llegar, ¿no es cierto?, a la unidad de ese objeto con el sujeto, o sea, hay que llegar al reconocimiento de que esa autonomía y organicidad es ella misma sujeto. No es para el sujeto, sino que es ella misma sujeto. ¿Sí? ¿Qué te parece? Hasta ahí. Ese primer párrafo, ¿no es cierto?, de la introducción de Fuerza y Entendimiento dice cuál es el objetivo de esta sección, ¿no es cierto? Que la conciencia capte el concepto del objeto como concepto. Ese es el objetivo, captar el concepto del objeto como concepto. Captar el concepto del objeto como objeto es lo que se ha obtenido hasta ahora. Captar el concepto del objeto como concepto es reconocer que ese objeto es sujeto. Que esa universalidad incondicionada realmente es incondicionada. O sea, que esa universalidad incondicionada no es
lo esencial frente a lo no esencial, ni es un no esencial frente a lo que sí sería esencial. ¿Entiendes? Ahí Hegel en algunas partes dice, y entonces la esencia queda repartida entre un no esencial y un esencial, o viceversa. No. Esa universalidad incondicionada es lo esencial en ella misma. O sea, es también sujeto. No es lo esencial frente a algo. No, en la universalidad incondicionada ya se terminó el libro, ya, ¿no? Y como habíamos dicho, el libro termina en todos los capítulos, ¿no? Y al final del capítulo es el saber absoluto, ¿no? Ahí está el saber absoluto de nuevo, ¿sí? Entonces la universalidad, ¿qué otra cosa puede haber? Piénsenlo de esta manera. ¿Qué otra cosa puede haber que más allá de la universalidad incondicionada? Si universalidad y incondicionada, o sea, ¿qué otra cosa? Bueno, Hegel encontró un detalle. Esta universalidad incondicionada no es todavía suficiente. Para nosotros, sí, pero para la conciencia todavía no. Entonces, la conciencia enfrentada a este objeto, ojo, porque la conciencia ya no va a estar enfrentada a una articulación mecánica de entidades inertes. La conciencia va a tomar como su objeto, ¿no?, a una totalidad orgánica que es autónoma, que tiene movimiento propio. Ese va a ser su objeto, ¿sí? Y eso requiere una filosofía de la naturaleza no moderna, o, voy a decirlo de esta manera, una filosofía de la naturaleza antimoderna, la antimodernidad al interior de la modernidad. Eso requiere como contexto la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán, ¿sí? Y eso es lo que se va a desplegar aquí en la sección Fuerza y Entendimiento. Hegel va a considerar que estas dinamicidades, que son universal y singular al mismo tiempo, son la fuerza. Esto es la fuerza. Y lo que hay aquí, como universal incondicionado, es un juego de fuerzas, ¿sí? Pero ahí la noción de fuerza la vamos a tener que comentarla. Las cosas que ocurrieron ahí al interior de la filosofía de la naturaleza, como digo, del romanticismo alemán. Un concepto organicista de fuerza, no un concepto mecánico de fuerza, ¿no? La fuerza para la mecánica es simplemente una ecuación matemática que da cuenta de la relación exterior de un cuerpo con otro, ¿sí? Por ejemplo, en Newton, la fuerza de gravedad no explica la atracción, la describe. Entonces, la fuerza de gravedad es la abstracción de un hecho externo. Este acelera hacia el otro, nada más. En cambio, la fuerza en el romanticismo alemán tiene más que ver con la vis viva y con la energía antigua, ¿sí?, que eran potencia por sí misma, ¿sí?, eran tensión al acto por sí mismas, ¿sí? En algún sentido el sentido común tiene esa noción de fuerza, ¿sí? Una persona que tiene una gran fuerza interior, la palabra fuerza está usada como energía, ¿sí? Bueno, es el concepto que Negri trata de sacar de Spinoza, ¿no es cierto?, como potencia, ¿sí?, como si Spinoza tuviese una concepción orgánica de la totalidad, ¿no? Yo creo que eligió mal el filósofo, ¿no? En realidad Spinoza no creo que haya sido consciente de lo que significa la noción de potencia como libertad positiva, digamos, ¿no? No, porque Spinoza es un determinista. Como un determinista puede poner la potencia dentro de su esquema solo como excepción, ¿no? Yo creo que la potencia espinosista remite más bien a la noción de conatis que a la de energía. Bueno, pero eso aquí vamos a discutir con Negri, ¿no?
para discutir cosas que están de moda.